Vamos a empezar con el problema de la caída libre de un objeto pesado en la atmósfera. Consideremos un objeto pesado, digamos una roca, un objeto de metal o una gota de agua que se abandona a su propio peso en el aire. Lo que se llama un problema de caída libre, donde no hay otra fuerza que impulse al objeto que su propio peso, ni otra fuerza que se oponga a su movimiento que la fricción con el aire. Para obtener un modelo matemático definimos un sistema de referencia. En este caso basta con un eje, porque como solo se trata de una caída, no aparecerán en el problema ni fuerzas ni movimientos horizontales. Para obtener ecuaciones más sencillas, consideramos que la dirección positiva se toma hacia abajo a partir de un punto de referencia O situado en algún lugar conveniente. La posición del objeto se mide en alguna unidad adecuada, al igual que el tiempo. En cualquier posición S del objeto aparecen solamente dos fuerzas que actúan sobre él. Su peso hacia abajo, igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad, y una fuerza de amortiguación que se opone a la velocidad debido a la fricción con el aire. Para valores moderados de la velocidad, se ha probado que esta fuerza es proporcional a la velocidad. La constante de proporcionalidad la llamaremos beta, que es el coeficiente de amortiguación. Por la segunda ley de Newton, la suma de estas fuerzas es igual a la masa por la aceleración del objeto. Observe que en esta ecuación hay varias constantes, pero la velocidad y la aceleración son variables con el tiempo. Ahora bien, la aceleración es la razón de cambio de la velocidad, es decir, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y con esto en la ecuación queda una sola incógnita, la velocidad. Pero no es una ecuación algebraica en la cual pudiéramos despejar v. Es una ecuación diferencial de primer orden, donde v es la variable dependiente y t es la independiente. Se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden, cuya solución requiere de alguna condición inicial. La más usual es el valor de la velocidad en el momento inicial. Veamos un ejemplo relacionado con este tipo de problema. Se pide determinar cómo se comporta la velocidad en caída libre de un cuerpo de masa m y coeficiente de amortiguación beta si se supone que el cuerpo parte del reposo, es decir, qué función rige este fenómeno. Repitiendo los pasos anteriores, obtenemos la misma ecuación diferencial, ahora con la condición inicial v en 0 igual a 0, ya que se supone que el cuerpo parte del reposo. Para obtener fórmulas más simples, llamaremos K al cociente beta dividido por M. La ecuación diferencial es de variables separables y también es lineal de primer orden. Por cualquiera de las dos vías la podemos resolver. Y vamos a hacerlo como una ecuación lineal de primer orden. Tomamos entonces el factor integrante mu en t, que es simplemente e elevado a k por t. Al multiplicar todos los términos de la ecuación por esta exponencial, el miembro de la izquierda es la derivada del factor integrante por la variable dependiente, es decir, v por e elevado a k por t, lo cual se verifica sin dificultad. Y al integrar ambos miembros respecto a t, queda que v por e elevado a kt es igual a g por la integral de e a la kt diferencial de t. La integral es sencilla y aparece una constante arbitraria de integración que hemos llamado c mayúscula. La solución general se puede expresar en forma explícita al despejar la velocidad, lo que solo requiere multiplicar la igualdad por e elevado a menos k por t. Queda entonces que v es igual a g dividido por k más la constante c mayúscula por e elevado a menos k por t. La constante c mayúscula se puede calcular de manera que se satisfaga la condición inicial v en 0 igual 0. Así que hacemos t igual 0 y v igual 0 y resulta entonces c igual a menos g dividido por k.
La solución del PVI es entonces V igual a G dividido por K menos G dividido por K por E a la menos KT, que se puede expresar de modo más breve al extraer el factor común como V igual a G sobre K, que multiplica a 1 menos E elevado a menos K por T. Regresando a las condiciones iniciales, cambiamos K por beta dividido por M y tenemos una función que describe la velocidad del objeto para cada instante de tiempo. Por supuesto, a partir de t igual 0. En esta ecuación, m representa la masa del cuerpo medida en kilogramos u otra unidad adecuada. T es el tiempo medido en segundos u otra unidad de tiempo. V es la velocidad en las unidades correspondientes y beta el coeficiente de amortiguación, cuyo valor depende de la densidad de la atmósfera y de las condiciones aerodinámicas del objeto. Es interesante que la velocidad del objeto no crece indefinidamente cuando se considera la fuerza de amortiguación. Cuando t tiende hacia infinito, el término exponencial tiende hacia cero porque su exponente es negativo y resulta que la velocidad tiende asintóticamente a un valor finito, que es m por g dividido por beta, que se llama la velocidad límite del objeto. Así que la descripción de la velocidad del cuerpo sería algo así. La velocidad crece continuamente hasta un valor límite que no sobrepasa y que es proporcional al peso del cuerpo e inversamente proporcional a beta. La gráfica de la función da una imagen muy clara de este comportamiento. Pasa por el origen porque hemos considerado que el cuerpo parte del reposo, pero es fácil probar que la velocidad límite es independiente de las condiciones iniciales. De manera que independientemente de la velocidad inicial, la velocidad de caída siempre acabará por alcanzar el mismo valor.